sustentan el valor de la Semana Santa andaluza. Con un patrimonio material e inmaterial de incalculable valor, Andalucía se convierte cada primavera en el mayor museo al aire libre del mundo. Vamos a aguantar el costero izquierdo. Un museo en el que se conjugan historia, cultura y tradición con el sentir y la devoción popular. Nazarenos, cautivos y esperanzas en los que mirarse, que se han convertido en iconos universales dentro y fuera de Andalucía. Pasión cristiana escenificada según tradiciones ancestrales. Músicas que atesoran sentimientos y conforman la banda sonora de la devoción y la emoción. Imaginería, orfebrería, bordados, un sinfín de elementos culturales y artísticos que hacen única la vivencia de la fiesta y que sustentan el ritual, patrimonio de todos los andaluces. El fuerte fervor popular que sustenta la Semana Santa andaluza se fragua en la Andalucía barroca del siglo XVII. El Concilio de Trento va a buscar para las hermandades una manifestación popular, es decir, la identificación del dolor de Cristo con el dolor del pueblo. Es un siglo de hambrunas, de epidemias, de una gran necesidad espiritual. De esa manera las cofradías van a adquirir un auge tremendo porque son capaces de captar al pueblo. El pueblo se siente identificado y se va a volcar en la fe hacia esas imágenes. Época de luces y de sombras, de riquezas y pobrezas extremas, de la que beberán artistas universales. De su genialidad nacerán las grandes devociones de Andalucía. Sevilla es un gran centro creativo en el barroco por distintos motivos. Uno es que hay una serie de escultores geniales. Hay escultores de una gran calidad técnica desde el siglo XVI. Después de esa actividad genial de Martínez Montañés, hay una serie de escultores brillantísimos, como Francisco Docampo, Juan de Mesa, Solís, Juan Gómez, Alonso Cano, que será otro genio que ya fuera de Sevilla marcará unas pautas distintas en la escultura. Y después, por supuesto, Pedro Roldán, otro escultor importantísimo, en cuya estela hay también una serie de escultores sobresalientes como Francisco Antonio Gijón o Luisa Roldán. Desde Pablo de Rojas, que es un comienzo de lo que es la iconografía del crucificado, él marca el modelo de Cristo en la cruz. Él ya va asentando muchas de las bases que aprende Martínez Montañés. Él lo va a traer a la escuela sevillana, creará a través de sus dos mejores crucificados, el Cristo de la Clemencia de la Catedral y el Cristo de los Desamparados del Santo Ángel, el modelo para que a partir de ella Juan de Mesa lleve a cabo pues, la eclosión del barroco a través de sus crucificados. En el Cristo de la Agonía de Vergara, por ejemplo, en la zona costal o en la tensión de los músculos femorales de la pierna izquierda, ya no hay detallado absolutamente nada, sino un golpe de gubia vertical muy corrido que con esa matización de niveles volumétricos nos hace ver la anatomía, pero si nos paramos y la vemos de cerca, ya no está representada con precisión. Es genial. La devoción al crucificado es una devoción, bueno, pues medieval, y sin embargo el nazareno prácticamente es barroco. Por eso, pues el abuelo en Jaén, o el cautivo, o el gran poder en Sevilla, son esas imágenes vivas que conectan con el público de forma muy clara. Si tuviéramos que analizar a las tres, siendo imágenes de gran peso, de gran calidad artística, probablemente no sean las tres obras cumbres de la Semana Santa andaluza. Las tres son imágenes, bueno, o bien de nazareno, o bien imágenes de un cautivo, lo cual hacen que todavía conecten más con el espectador. Son Cristos vivos y básicamente los Cristos sufrientes. Yo creo que esto tiene que ver con la proyección del sufrimiento histórico del propio pueblo y de las clases subalternas
que se identifican con el sufriente condenado injustamente, porque es una proyección del dolor histórico y colectivo. El gran poder, sobre todo, es espectacular, parece justamente el condenado a muerte y va resignado, va calmado, va sereno, va con una enorme mansedumbre, sin un gesto crispado, con una especie de expresión espiritual totalmente amortiguada y serena, que evidentemente produce la emoción realmente arrolladora que engendran los fieles. Lo que hace es que aumenta los modelos en tamaño, y al aumentarlo en tamaño no mantiene la escala, la rompe con criterios casi expresionistas, con criterios realistas muy acusados. Por ejemplo, en El Señor del Gran Poder dispone dos piernas de distintas dimensiones. Si yo pusiera recto al gran poder, una pierna es mucho más larga que la otra. Eso no es un defecto, eso es una cualidad técnica creativa, una corrección visual. Hay que ser un auténtico prodigio para que esto funcione. Pero si cautivos y nazarenos son los que más han calado en la devoción popular por encima de los crucificados, el cachorro es la excepción. Uno de los grandes iconos devocionales de Andalucía es un crucificado en el último aliento de vida. Según la leyenda, Ruiz Gijón, el genial imaginero de Utrera, plasmó el rostro agonizante de un gitano de Triana acuchillado en una reyerta. La magnífica obra, documentada también a finales del siglo XVII, ya pone el culmen de un Cristo agonizante clamando al cielo con todos los músculos en tensión, de monumentales proporciones. Ese sería como ya el final de ese hilo que comenzó en Pablo de Rojas y termina en Gijón como cumbre del barroco andaluz. El siglo XIX va a ser fundamental porque la Semana Santa había pasado por unos momentos muy delicados con la Revolución Francesa, en unos momentos en los que las hermandades en toda Andalucía se habían quedado con un componente muy bajo de hermanos y con serias dificultades económicas. Sin embargo, se van a revitalizar en un formato de espectáculo, bien entendido ese espectáculo evidentemente, que le va a dar un nuevo componente a la fiesta. Y entre ese nuevo componente, uno de los argumentos fundamentales va a ser la alegría del paso de palio. Una alegría de los palios que convierte esa Semana Santa en blanco y negro en todo un alarde de luz y color. Una revolución estética iniciada en la Hermandad de la Macarena de la mano del diseñador y bordador Juan Manuel Rodríguez Ojeda, que se extendió por toda Andalucía. Supone un antes y un después en la historia de la Semana Santa de Andalucía. El movimiento, la estética, la elegancia de la capa a los bordados, a las bambalinas, a los armados de la centuria, una estética completamente rompedora que luego es imitada como modelo en otras cofradías, en otras hermandades de Andalucía y de España. La Macarena es una hermandad que se funda a fines del siglo XVI, que en el siglo XVII era muy diferente a lo que entendemos ahora. Es decir, estamos hablando de una zona relativamente marginal de Sevilla, casi a las afueras de la ciudad, una zona de hortelano, una zona modesta, una zona que en los censos de pobres, bueno, pues nos decían que era de los lugares donde se atendían a más gente pobre de solemnidad, como se decía antaño, pero que ya en el siglo XVIII, fines del XVIII y sobre todo a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, va conformándose en torno a la imagen de la Virgen de la Esperanza. La Macarena trasciende, más allá de lo religioso, trasciende el sentido de la belleza, trasciende el sentido popular, de la emoción, del barrio. Evidentemente cualquiera que se acerque a ver la Basílica de la Macarena ve que allí hay mucho más que lo meramente histórico o que lo meramente estético. Este manto de la Macarena, diseñado por Rodríguez Ojeda, que recuerdan las redes de pescar camarones en el Guadalquivir, marcó un hito en la Semana Santa andaluza. Es el mítico manto camaronero. Será en las primeras décadas del siglo XX cuando hermosos mantos de malla de oro y gráciles bambalinas inunden las calles de Sevilla de terciopelos rojos y verdes. La Esperanza se transforma en una especie de identidad que empieza a trascender
En el propio barrio se traslada a la gran identidad de la ciudad, la segunda mitad del XIX es la gran identidad de la ciudad, y además se transforma en una especie de hermandad vanguardista en muchos aspectos, es decir, lo que la Hermandad de la Macarena crea desde la segunda mitad del siglo XIX se imita prácticamente en todas las hermandades. Optar por un palio de plata de Rull, optar por transformar el negro y pasarlo al rojo, pasarlo al verde, crear una decoración que enlaza con las vanguardias de la época, el sentido del modernismo en sus mariquillas, el sentido de la vanguardia del Novecento en lo que puede ser la corona de la Virgen, el sentido de las novedades musicales, el sentido de conectar lo popular con el poder, que es, digamos, la gran fuerza de la Macarena, y evidentemente una imagen que sin duda alguna es la que más conecta con el público. Estamos hablando pues de un sentido popular que trasciende a todos esos poderes que han querido, digamos, normalmente manipular la imagen de la Virgen de la Esperanza, ¿no? De este taller de bordados de los sucesores de Elena Caro, el más antiguo de Andalucía, han salido buena parte de los mantos y palios llenos de color siguiendo el estilo modernista de Rodríguez Ojeda. Este de la Macarena que ahora restauran fue realizado en 1964 con motivo de la coronación de la Virgen, siguiendo el modelo de aquel mítico palio rojo que marcó un hito en la Semana Santa andaluza. En general, todas las restauraciones lo que se hace es cambiar lo que es el tejido de base. En este caso no es un tejido, es una malla que hemos tenido que hacer a mano. O sea, es un trabajo bastante más complicado que el resto porque tiene muchas fases. Quizás la más costosa haya sido la de salpicar de lentejuelas cada nudo de esta malla bordada con hilos de oro. Una proeza técnica insólita en Andalucía que consigue aumentar el juego de luces y el efecto de movimiento de las bambalinas en la calle. La centenaria historia de este taller comienza con Victoria Caro a finales del siglo XIX. Hoy ya va por la cuarta generación. Todos sabéis que en esa época las mujeres no tenían libertad para abrir y cerrar negocios. De hecho, tuvo que esperar a que su hermano José diera el paso de abrir el taller, y por eso se dice la fecha de 1917 como la fecha de fundación del taller. Es la fecha oficial de fundación del taller, pero en realidad mi tía ya llevaba un tiempo bordando en su casa. La época de máxima proyección del taller llegó en los años 20 del pasado siglo, cuando empiezan a trabajar para la Hermandad de la Macarena, que en aquellos tiempos renovaba su personalidad estética. Estas virtuosas manos han logrado también devolverle todo el esplendor al manto de la Virgen de la Hermandad del Baratillo de Sevilla. María Rosa Chávez tenía 11 años cuando dio sus primeras puntadas con hilo en estos bordados que ahora restaura. Piezas que hacen las aprendizas, las personas que están aprendiendo a bordar. Unas manzanitas, hojitas chiquititas, de puntitos y cosas sencillas. Luego ya no, luego lo acabé con una oficiala y ya hice ya más cositas de cartulina y cosas de esas. Después de muchos años de oficio, estos hombres y mujeres llevan en su memoria la belleza de cada uno de los mantos y palios que han bordado. Hombre, los que creemos y además hacemos esto, no deja de ser un trabajo, pero aplicamos cierta devoción en el trabajo que hacemos, ¿no? Nos gratifica mucho después verlo en la calle y que la Virgen esté adornada con cosas que hemos hecho nosotros. Otra joya del patrimonio cofrade andaluz, realizada en este taller en 1948, es el manto de los dragones de la Esperanza de Triana. Bordado sobre terciopelo verde y oro, fue diseñado por José Recio, igual que el palio en el que también incorporó las cabezas de dragón, típicas de la cerámica trianera. La renovación estética de las dos Esperanzas sevillanas y su puesta en escena en la calle contribuyeron a engrandecer una devoción en la que se miraron otras muchas hermandades andaluzas.
El miércoles santo, Huelva se viste de color verde esperanza para acompañar a su Virgen. El antiguo barrio de pescadores de San Francisco, que la vio nacer, se ha echado a la calle para recibirla. De oro y verde va la Virgen de la Esperanza coronada en una tarde esplendorosa en la que Huelva vibra con el vaivén de sus bambalinas. Realizada en 1939 por el imaginero Joaquín Gómez del Castillo, es una de las dolorosas más veneradas de la ciudad. Una imagen que incorpora elementos marineros en homenaje a los hombres de la mar de su barrio, quienes fundaron la hermandad a finales del siglo XIX. Como cada miércoles santo, la popular Plaza Niña de Huelva cae rendida por la emoción a la esperanza. Málaga también se viste de esperanza el Jueves Santo con una de las hermandades más antiguas de la ciudad, fundada en el siglo XVII en el popular barrio del Perchel. Cargado por 264 hombres, avanza el impresionante trono de la Virgen de la Esperanza, el más grande que procesiona por las calles malagueñas. Es otra de las esperanzas andaluzas que arrastran una fuerte devoción, la primera dolorosa coronada en Málaga en 1988. Con un rostro aniñado, tuvo que ser restaurada en distintas épocas tras los daños sufridos en la Guerra Civil. La última restauración fue realizada por el imaginero sevillano Luis Álvarez Duarte. Entre las maderas de su taller, Luis Álvarez Duarte sigue incansable su creación artística. Discípulo de Francisco Buiza, tenía 9 años cuando entró como aprendiz en el taller del escultor de Carmona. Una vez que fui a la plaza, al mercado de Abasto con mi madre, a la plaza de la Encarnación, tiramos por una callejuela Regina que se atravesaba y vi en la casa de los artistas el taller de Buiza y vi el paraíso abierto allí. Un taller pequeñito pero con mucho arte y mucha gracia. Y ya me supe el sitio y me escapaba yo, y hasta que el maestro me dijo un día: niño, ¿tú qué quieres? Digo, yo aquí aunque sea para recoger viruta, para lavar pinceles o lo que sea. Y tuve la suerte de que me admitió allí. Fue un paraíso para mí, una maravilla. Está con Buiza. Autodidacta, a los 15 años talló su primera dolorosa, la Virgen de Guadalupe, y con solo 20 realizó una de sus mejores obras, el Cristo de la Hermandad de la Sed de Sevilla. La figura de Álvarez Duarte es una figura indiscutible en la imaginería contemporánea andaluza. Prácticamente su producción está por toda España, pero en Andalucía rara es la Semana Santa de capital o localidad que no cuenta con una obra de su producción, y ha creado sobre todo, desde mi punto de vista, el prototipo de la dolorosa hermosa andaluza. Unas dolorosas neobarrocas de ojos grandes y expresivos, con rostros aniñados como las de su maestro Francisco Buiza, autor de la Virgen de la Trinidad de Málaga. Dicen que el estilo mío se ve en una Virgen y en un Cristo, y yo ya con eso me conformo, eso es muy bueno. Que se vea para bien o para mal, pero que se vea el estilo, en la valentía, en todo esto, ¿no?
Imaginero y restaurador, Álvarez Duarte ha llevado a cabo las últimas intervenciones de la Esperanza de Triana, devolviéndole el esplendor de su rostro moreno y potenciando la profundidad de su mirada. Una talla anónima del siglo XVII que las manos de los mejores restauradores y artistas de distintas épocas hicieron de ella la Virgen más castiza de Sevilla, de una belleza y una fuerza arrebatadora. Yo creo que es la Virgen más humana de Sevilla, lo digo, ¿eh? Aparte de la policromía que yo le edito, es la belleza que tiene de talla, o sea, de pómulo, que no es una imagen plana de ningún modo, es una maravilla, una joya. Si Álvarez Duarte representa la experiencia de la escuela sevillana de finales del siglo XX, una nueva generación de artistas está protagonizando un resurgir de la imaginería andaluza. Ahora mismo Andalucía vive un momento, podríamos llamar, comparable en producción, en números de talleres, de jóvenes talentos, muy similar a la del siglo XVII, con figuras verdaderamente magníficas en el ámbito de la imaginería. Yo destacaría en la escuela sevillana a Darío Fernández, me parece una figura muy buena, José María Leal, Fernando Aguado, que aporta incluso pues, un toque de figura, sus tallas parecen del romanticismo, sacadas de cuadros del XIX, y también una escultora que me parece igualmente fascinante, que es Lourdes Hernández, ¿no? Lourdes ha conseguido también un lugar y un sello muy propio en su producción, ¿no? Que le aporta su toque femenino. La escuela cordobesa son las dos figuras de Antonio Bernal y por otra parte Francisco Romero Zafra, que crearon no solo unos cimientos de la escuela cordobesa que tiene ahora todavía más jóvenes, sino que además ellos han influido en las otras escuelas andaluzas, en la sevillana y en la malagueña. Francisco Romero Zafra ha situado a Córdoba al frente de una manera distinta de concebir la imaginería. Para mí el matizar el drama es básico, es importantísimo. No me gusta un drama demasiado expresivo, demasiado duro. Me gusta el drama contenido. Para mí, yo lo cuento muchas veces, que las bocas que yo hago no lloran, sonríen. El dolor de las lágrimas y el dolor del entrecejo se dulcifica con el gesto de la boca, que es casi una sonrisa. Utilizo modelos reales para romanos, sayones y a lo mejor algún cuerpo de un San Juan, cuerpo también de algún Cristo, pero para los rostros nunca utilizo modelos reales. Me considero naturalista. Intento que lo que el espectador ve lo vea natural, no lo vea forzado. A mí ni movimientos forzados me gustan, ni expresiones forzadas. Me gusta lo natural, que no quiere decir hiperreal, porque yo intento idealizar mucho. Un naturalismo que entronca con las raíces de los grandes escultores de la Semana Santa andaluza, una tradición imaginera que está floreciendo con nuevos senderos artísticos. Yo creo que la imaginería está actualizada al máximo y yo creo que a través de la historia no ha tenido parón ninguno. Ha habido evoluciones, pero parón no ha habido ninguno. Y en este momento estamos viviendo uno de los mejores momentos, porque hay mucha gente joven que quiere ser imaginero y de hecho muchos lo están consiguiendo, ¿no? Sobrecogedor es el hiperrealismo iniciado por Juan Manuel Parra. Las tallas de este artista onubense no dejan indiferente a nadie. Estremece el rostro de la Dolorosa, una mujer joven con la mirada perdida por el dolor, los ojos hinchados y enrojecidos por el llanto. Sin duda nos hablan de un nuevo sendero artístico por descubrir en la imaginería andaluza del siglo XXI. Hace 5 siglos, la música era casi inexistente en la Semana Santa.
destinada a exaltar la belleza de las imágenes y provocar la emoción en el espectador, la Semana Santa de Andalucía no sería lo mismo sin la música. Música existía antes, pero eran tríos o cuartetos de viento que iban delante de los pasos o corales que iban delante del paso cantando música religiosa, música sacra, que en ningún caso se podrían considerar acompañamientos musicales. El auge del paso de palio, del paso de Virgen, va a aportar una cierta alegría a la celebración de la Semana Santa. Esa exaltación romántica de los palios de principios del siglo XX fue posible por las composiciones de la familia Fondeanta y de Manuel López Farfán, quienes crearon buena parte de la banda sonora de la Semana Santa andaluza. Esa simbiosis yo creo que sorprende mucho, sorprende la calidad de aquellos años y sorprende el hecho de que, bueno, es la unión que hay entre, de nuevo, el público siempre necesario en la Semana Santa con, en este caso, la música. Cada primavera, con las primeras claras del día, la esperanza de Triana cruza el barrio del Arenal de regreso a su templo. Después de una larga madrugada por las calles de Sevilla, se escucha el lamento que traspasa las rejas del presidio. Soleá, dame la mano por las rejas de la cárcel, que tengo muchos hermanos huérfanos de padre y madre. Y es entonces cuando la Virgen Marinera se detiene frente a la antigua cárcel del Pópulo para escuchar las saetas de los presos que imploran su consuelo desde el cautiverio. Esta escena sirvió de inspiración a Manuel Fondeanta para componer en 1918 Soleá, dame la mano. Yo creo que Soleá, dame la mano refleja perfectamente esa imagen, ese color, ese olor y ese sabor de aquella época. Tanto que Stravinsky estaba en Sevilla viendo pasar la procesión una procesión, sonó Soleá, dame la mano y él dijo: estoy oyendo lo que veo y estoy viendo lo que escucho. O sea, que plasmaba perfectamente ese momento. Nacido en el barrio de San Lorenzo, hijo y nieto de músicos, Manuel Fondeanta destacó desde muy joven como un magnífico pianista. Formado en el París del Romanticismo, revolucionó la música procesional introduciendo temas del folclore andaluz y acordes musicales del impresionismo francés. Manuel Fondeanta fue, yo diría que el primer romántico de la Semana Santa. Fue el primero que de verdad introdujo la música andaluza, el sentir andaluz en la música de Semana Santa. Manuel Fondeanta tiene piezas maravillosas como Cruz de Mayo, por ejemplo, que es una copla. Él hizo pasodobles, él estaba muy vinculado a la música folclórica, a la música popular, a la música andaluza, y yo creo que todo eso se ve en cada una de sus obras de procesionales. Pero detrás de la figura de Manuel Fondeanta estuvo siempre su hermano José, a quien algunos expertos le atribuyen la coautoría de las marchas más emblemáticas de Manuel Fondeanta, como Amarguras. Amarguras es una marcha primordial para Sevilla. Siempre se ha dicho que es el himno de la Semana Santa de Sevilla. De hecho, se puso de moda en el pregón, se toca siempre al pregón. Es una marcha que hay que considerarla un poquito como himno de la Semana Santa de Sevilla.
aquella Semana Santa de los años 20 también sería testigo de la revolución musical que protagonizó Manuel López Farfán con Estrella Sublime y Pasan los campanilleros. Manuel López Farfán fue un valiente, tan rompedor y tan valiente y tan revolucionario fue que incluso cogió para Pasan los campanilleros un canto de campanillero de su pueblo, Castilleja de la Cuesta, y lo plasmó en una partitura. Claro, pues fue un incomprendido, tan incomprendido que durante muchísimos años la marcha estuvo prohibida. Y ahora mismo vemos que Campanillero es una marcha no ya imprescindible, sino la más importante para muchos momentos importantes de las hermandades. Siguiendo la senda de López Farfán, Pedro Braña, Gámez La Serna y Pedro Morales Muñoz crearon la banda sonora de la Semana Santa de los últimos 50 años. Yo siempre digo que si tú estás viendo la película Casablanca y en el momento que Humphrey Bogart le dice a Dudley Wilson, el famoso negrito de la película, le dice, ven, tócala de nuevo, y en ese momento se va el sonido, tú tienes una frustración tremenda, vamos. Es decir, exactamente lo mismo si pasa la Esperanza Macarena y no suena nada, y hay el silencio más absoluto y tú no oyes Coronación de la Macarena, que es la marcha de la Macarena por excelencia. Bueno, pues tú tienes una frustración tremenda, como pasa cualquier paso que tenga música, pues eso es la Semana Santa. En la década de los 70, la figura de Abel Moreno hizo resplandecer de nuevo la música procesional. Músico militar, nacido en la localidad onubense de Encinasola, llegó a Sevilla para dirigir la banda de Soria 9. Cuando yo vengo, en esa época, están comenzando bandas con niños y con gente que no son profesionales. Esas bandas, como las de mi pueblo, estaban formadas por carpinteros, zapateros y demás, gente no profesional, y tenían unas limitaciones. Y claro, yo empecé a escribir música sencilla, que se pudieran interpretar por esa gente. Pero además de pensar en el músico, también ha compuesto con la mente puesta en el costalero. La cuadrilla de los costaleros de los estudiantes fueron la primera que se metió debajo de los pasos, siendo hermanos costaleros. Y yo quise dedicarle mi primera marcha de aquí, hecha en Sevilla, a ese colectivo que eran los costaleros, y la titulé Hermanos Costaleros. Y además le puse un ritmo, el ritmo de paso que llevan los costaleros. Si se escribe para costaleros, que tenga una rítmica que ayude al costalero. Y llegó La Madrugá, una de las marchas más universales de Abel Moreno, que describe el discurrir de cada una de las cofradías durante la mágica noche sevillana. Cuando bajó el paso y terminamos La Madrugá, pues se salieron todos los costaleros y vinieron corriendo a mí y dice, maestro, ¿qué es lo que ha tocado usted? ¿Qué es esto que ha tocado usted? O sea, que ya causó sensación en ese momento del estreno. Yo me di cuenta que Cristo había compuesto algo especial. Volvemos en 6 minutos. A componer Manuel Marbizón. Su fuerte vinculación con la Hermandad de la Iniesta desde que era un niño le sirvió de inspiración para sus primeras marchas, que se han convertido en dos clásicos de la música procesional del siglo XXI. Me llamaron para dar el pregón de mi Hermandad de la Iniesta, con la que salgo todos los domingos de Ramos, en el año 97, y yo jamás había compuesto absolutamente nada de Semana Santa porque, bueno, tenía muchísimo respeto a esos referentes como Fondeanta o referentes como Manuel López Farfán, Estrella Sublime, ¿no? Que yo la escuchaba todos los domingos de Ramos cuando iba de Nazareno. Y entonces hice Madre Iniesta y Azul y Plata, que fueron mis dos primeras marchas, con la malísima suerte que le gustó muchísimo a todo el mundo.
Con lo cual ya mi mujer me pidió una para la Macarena, mi primo Julio Marbizón me pidió otra para el amor y en fin, ha sido maravilloso porque es un mundo muy bonito, un mundo de sentimientos a flor de piel y un mundo de corazón y de verdad, ¿no? Dicen que yo tengo un lenguaje propio, dicen que yo tengo una manera propia de expresar. Hablo de una manera como hablaban probablemente mis mitos, que son Debussy, Ravel, todo el impresionismo. Me parece la época más importante de la música. Esa es la manera que a mí me gusta, una manera romántica, sin excesos y siempre pensando en la persona que lo va a escuchar, no alterándolo, sino haciendo como un altavoz a sus sentimientos. Un altavoz de los sentimientos de trasplantados y donantes de órganos es una de sus últimas composiciones, Esperanza de vida. Si te dice el doctor Pérez Bernal, que siempre lo digo, tu música puede salvar vidas, al igual que los cirios que ponemos en los pasos, al igual que cualquier acto que hacemos, pues si mi música me dice que mi música puede salvar vidas, pues en ese momento tú sientes, vamos, se te enrojece la piel, se te eriza el pelo y sientes que estás haciendo algo importante o que tienes que hacer algo importante para hacer de voz a eso que me estaban pidiendo. La donación de órganos ha servido también de impulso y de inspiración a Francisco Javier Torres para componer Lux Aeterna. Una marcha muy diferente. Algunos incluso la catalogan como una marcha que tiene tintes de banda sonora. Sí puedo recordar a que es una banda sonora, no porque sea una banda sonora, sino porque las armonías que aplico o la forma de componer que tengo en ella es muy impresionista. Con una amplia formación académica en España y en Estados Unidos, Francisco Javier Torres pertenece a una generación de compositores andaluces que está dando aires nuevos a la música procesional. Cuando yo hablo de música profesional con compositores profesionales, pues muchos me dicen, ¿y qué haces ahí? ¿Por qué lo compones? No entienden mi devoción, no entienden mi necesidad de hacer que yo como compositor conseguir que la música profesional llegue a un nivel mucho mayor. Sin embargo, este joven compositor no olvida sus raíces trianeras, ligadas a la Hermandad de San Gonzalo y la Banda de las Cigarreras. Al poco tiempo de estar en esa banda, me nació la inquietud de componer una marcha de cornetas y tambores y con 14 años compuse mi primera marcha que se llama Sanedrín, que está dedicado a San Gonzalo. Yo, si soy compositor hoy por hoy, es gracias a la música procesional y a la Semana Santa, porque es donde primero me moví. Hay bandas, por ejemplo, aquí en Sevilla tenemos la Banda de las Tres Caídas y la Banda de las Cigarreras, que son auténticas orquestas sinfónicas cuando tocan sus instrumentos, y especialmente Javier Torres, que ha dado un salto mucho más allá con los instrumentos de metal, sobre todo con las cornetas, y las obras de Javier Torres creo que son unas piezas pues maravillosas, que yo creo que compiten perfectamente con las piezas más importantes de la Semana Santa, sin duda. Hoy muchas cofradías tienen un sello propio gracias a la conjunción absoluta con las bandas de cornetas y tambores que las acompañan. Es el caso de la Banda de las Cigarreras y el Misterio de San Gonzalo, o la de las Tres Caídas y el Paso de Cristo de la Esperanza de Triana. La banda va escribiendo, se puede decir, que lo que es la esencia de lo que es el barrio de Triana, ¿no? Que es el saberse identificado con la hermandad, con el propio barrio, con la música que se plasma dentro de nuestras actuaciones, ¿no? Y evidentemente pues nos hemos quedado en eso, se puede decir, la banda de referencia de Triana. La Banda de Cornetas de las Tres Caídas, como muchas otras que nacieron en la década de los 80, aprovechó la cantera de jóvenes que había en la Hermandad Trianera para enseñarles música y crear una formación que acompañara al Cristo cada madrugada. El caballo de Triana, como lo llaman en el barrio, tiene 8 trabajaderas, pero dicen que hay una novena que la llevan los miembros de la banda. Desde que se funda la banda, que siempre hemos interpretado que nosotros somos la banda sonora que tiene que llevar nuestra cofradía, ¿no? Para ponérselo a los pies del Señor, que concretamente son nuestra cuadrilla de costaleros, ¿no? Y desde su fundación pues creamos esa participación de que cuando a ellos les hace falta nosotros estamos
y evidentemente ellos están cuando a nosotros también nos hace falta, ¿no? Una banda sonora que ha convertido en un clásico los andares trianeros del Cristo de las Tres Caídas y que producen momentos de enorme belleza, como los que se viven cuando despunta la mañana del Viernes Santo en el barrio sevillano del Arenal. Con pasos muy coordinados y al compás de la música, las imágenes se mueven con una manera de andar casi perfecta, una conjunción de música y movimientos espectacular. La banda de cornetas y tambores del Rosario de Cádiz es otro referente en la Semana Santa andaluza, que está despuntando con atrevidas composiciones con aires marineros. Pocas veces un escenario en cuyas tablas se reproduce la historia de Cádiz ha vibrado tanto con el sonido de la Semana Santa. El Gran Teatro Falla, la Catedral del Carnaval de Cádiz, es también el lugar donde la Cuaresma se deja sentir con fuerza. El Rosario de Cádiz ha sido también la primera formación de cornetas y tambores gaditana que ha logrado colarse por la Puerta Grande en la Semana Santa de Sevilla, acompañando al Cristo de la Sed, logrando el aplauso y el reconocimiento del público sevillano. Te voy a poner una mantilla que es una preciosidad de mi madre, ¿eh? Con el Jueves Santo se inician los días de riguroso luto según el calendario cristiano. El pico va para adelante. Una mantilla bordadita a mano. Está hecho con hilo de pelistre. A ver si vemos salir al Señor esta madrugada. Son días en los que muchas mujeres andaluzas lucen el tradicional atuendo de la mantilla para acompañar a la Virgen en su pena y en la soledad del duelo. En Málaga el Jueves Santo es uno de los días grandes de su Semana Santa. El paso de la congregación de Mena por la carrera oficial malagueña es uno de los momentos más esperados. Tras la poderosa imagen del Cristo de la Buena Muerte, acompañado por el tercio de la Legión, procesiona el trono de una de las vírgenes más veneradas de Málaga, la Soledad de Mena, una dolorosa del siglo XVII atribuida al imaginero antequerano Antonio del Castillo. Una imagen con una personalidad única, con la toca blanca por encima del manto negro, un guiño estético a la fuerte vinculación marinera de esta advocación. El Viernes Santo es el día de la Señora de Córdoba. La Virgen de los Dolores de Córdoba, que además es una de las pocas que afortunadamente no ha cambiado su iconografía, esa imagen maravillosa que tallara Juan Prieto a comienzos
del siglo XVIII, es una imagen que se representaba de ese modo, con su saya blanca y su manto negro. Una de las vírgenes de mayor devoción en la ciudad de los califas, que va sin palio y representa uno de los modelos iconográficos de Dolorosas más antiguos que procesionan en Andalucía. La Virgen, muy expresiva en sus manos, con la cabeza casi mirando hacia el cielo y con esa nota característica cordobesa como es presentarla totalmente enjollada, ¿no? En una moda que ha permanecido en ella y que gracias a Dios no ha perdido, ¿no? Cae la tarde en Sevilla. Es Sábado Santo. En la plaza de San Lorenzo solo se escucha el silencio. La Virgen de la Soledad sale a paso lento de su parroquia para cerrar las procesiones de la Semana Santa sevillana. Va sola, con la corona de espinas en sus manos, al pie de la cruz sobre la que pende la sábana usada en el descendimiento del Hijo muerto en la cruz. Una talla anónima de finales del siglo XVI, es la Dolorosa más antigua que procesiona en Sevilla y la primera que salió bajo palio. Curiosamente, hoy hace la estación de penitencia sin él. En el silencio de la plaza de San Lorenzo se escucha ya el lamento de la saeta. Desde el mismo balcón en el que antaño se escuchara la voz profunda de Manolo Caracol, hoy José Manuel Hevia canta a su Virgen de la Soledad. Las mares tienen pena y amargura, pero la tuya ay soledad mía. El Sábado Santo es el día en el que el lamento y el quejío profundo de la saeta llenan las calles de Andalucía para acompañar a la Virgen en su pena y en su soledad. De madrugada, la Virgen de la Soledad de la localidad sevillana de Marchena va de regreso a su capilla y su pueblo la acompaña siguiendo una centenaria tradición. ¡Pero pararte ahí! En los alrededores del Palacio Ducal, un sinfín de saetas se convierten en la voz de los marcheneros que no quieren que su Virgen se vaya. Cuenta la tradición que el duque de Arcos, de tanto esperar su regreso a palacio, se quejaba de estar molido. De ahí el nombre de estas saetas, las moleeras. Cuando tu palio de pena, ahí mi fe cristiana crece. Al cielo con la centinela del Palacio Ducal. Esto va por los saeteros de la molaera del Sábado Santo Marchenero. ¡Todos por igual valiente! ¡Ahí está! En Granada, como en la mayor parte de Andalucía, las cofradías del Resucitado ponen el broche de oro a la Semana Santa.
la izquierda adelante. En la localidad onubense de Hinojos se mantienen vivas antiguas tradiciones que hacen del Domingo de Resurrección una fiesta llena de color y de alegría. En muchos sitios todavía se fusila a Judas, o se le mete fuego a Judas, representado por un muñeco de paja, ¿verdad? Donde, bueno, pues se concentran los males o los vicios locales. En Hinojos se une esa peculiaridad con la existencia de dos mitades, de dos hermandades, la Veracruz por una parte y la Soledad por otra, que engloban a la mayoría del pueblo y que se da lo que a nivel local suele llamarse el pique. Un pique que se transforma en un sentimiento compartido con los abrazos de estas dos hermandades. Una escenificación casi teatral del anuncio de la resurrección en la que participan todos y que forma parte del patrimonio cultural del pueblo de Hinojos. En muchos lugares de Andalucía, dentro del ritual, del proceso ritual festivo general de la Semana Santa, se mantienen rasgos muy peculiares. Algunas de estos rasgos tienen que ver con la existencia de, por ejemplo, de corporaciones bíblicas, de grupos que no son cofradías, no son hermandades, no tienen imágenes y que, digamos, en ellas pues se visten de personajes tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, e incluso se visten de conceptos abstractos. La Semana Santa de Puente Genil es conocida como la Mananta, una fiesta única en Andalucía que se remonta al siglo XVII. Los desfiles están compuestos por hombres que cubren sus rostros con caretas de cartón, piedra y escayola para dar vida a personajes bíblicos que recrean momentos claves de la Pasión. La mayoría tienen una expresión grave o grotesca, como la de los sayones que van fustigando a Jesús camino del Calvario, generando un ambiente de inquietud y desasosiego a su paso. Estamos en la localidad granadina de Loja. En el interior de la ermita de San Roque, los incensarios bailan y cantan primitivas saetas antes de la salida de la cofradía de Jesús orando en el huerto. Están formados por grupos de 8 hombres conocidos popularmente como corrías, una tradición que se remonta al siglo XVIII. En el exterior de la hermandad, los encargados de llevar los pasos esperan su turno para vestirse con el traje tradicional. Estas mujeres son las costureras encargadas de vestirlos. María es la más veterana. Muchas de sus vecinas han aprendido de ella. A mí me enseñó mi abuela a vestir los necesarios. Mi abuela Inés. Tengo 74 años y empecé a vestir a mi hermano que salía, que tenía 18 años, pues mira, de llevo. A la caída de la tarde, la Hermandad de Jesús orando en el huerto procesiona por las calles de Loja. A lo largo de la procesión, los incensarios harán distintas paradas para interpretar los tradicionales golpes. Verlos bailar y cantar sátiras antiguas con sus trajes de corte neoclásico y pesados capirotes bordados en seda y abalorios de azabache es hacer un viaje en el tiempo. Una manera única en el mundo de representar y vivir la Semana Santa. Cada primavera,
Los andaluces reproducen el mismo ritual transmitido desde hace siglos, generación a generación. 7 días de pasión, muerte y resurrección, que en Andalucía se expresan como un renacer a la vida. Momentos mágicos en los que se reaviva el recuerdo de los que ya no están y estalla la alegría con los que acaban de llegar. La Semana Santa andaluza es tradición, devoción y fervor, pero también es emoción. Una emoción compartida que brota con los olores y sabores de primavera, que transforma las calles de Andalucía en un lugar para el encuentro. Porque vivir la fiesta es un sentimiento colectivo más allá de las creencias. Un ritual con siglos de historia que convierte a esta tierra en el mayor museo al aire libre del mundo. Patrimonio material e inmaterial de todos los andaluces. Yo pienso que en la Semana Santa tenemos que entrar todos. Nadie se puede quedar fuera. Yo no creo que haya una Semana Santa de creyentes y no creyentes. Yo es que creo que hay 1000 millones de Semana Santa y cada uno lo vive de una manera. Tengo muy claro que en la Semana Santa andaluza cabe absolutamente todo el mundo. La Semana Santa es un fenómeno vivo y lo que explica que siga vivo es sobre todo la dimensión identitaria. Es devoción, es folclore, es fiesta, es antropología, es arte, es cultura. La primavera, el sol, la luz, las flores, los olores, el sentido de la vida en la calle. Sin eso la Semana Santa de aquí sería absolutamente otra cosa. La conjunción música, movimiento, olor a incienso se conjuga de una manera extraordinaria y el espectáculo visual es excepcional.